Hola, yo soy la doctora Beatriz Rendón Aguilar, pertenezco al departamento de biología, al área de ecología y bueno, mi línea de investigación es la etnoecología y etnobotánica. Bueno, la etnobotánica se define como las interrelaciones que se establecen entre los grupos humanos y las plantas en diferentes ambientes y en diferentes etapas de la historia del hombre. La etnobotánica realmente es una disciplina muy antigua. En el caso de México, pues realmente el conocimiento que se tiene sobre las plantas es muy profundo, muy ancestral. Sin embargo, el desarrollo de la disciplina de la etnobotánica se empezó a desarrollar ya de manera, digamos, científica a mediados del siglo XX, es decir, que realmente no tenemos mucho tiempo, ¿no? Desarrollando esa disciplina. Hay personajes muy importantes como Maximino Martínez, como Efraín Hernández X, Arturo Gómez Pompa, Miguel Ángel Martínez Alfaro. Son personajes que realmente han contribuido con su conocimiento a estudiar la etnobotánica desde diferentes perspectivas, con diferentes grupos étnicos, diferentes aspectos, ¿no? Desde el uso de las plantas, el manejo de la milpa, etc. Bueno, en la UAM Iztapalapa llevamos aproximadamente unos 20 años trabajando diferentes aspectos de esta relación entre las plantas y los grupos humanos. Hemos trabajado en diferentes estados de la República Mexicana, como es el estado de Guerrero, Puebla, Oaxaca principalmente, Estado de México. Y bueno, la etnobotánica se aborda desde diferentes perspectivas. Se pueden hacer estudios etnobotánicos desde el punto de vista histórico, por ejemplo, revisando códices, revisando literatura que fue escrita durante el siglo XVI, siglo XVII, como es lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa las cartas de relación de Hernán Cortés o no sé, el Códice de la Cruz Badiano, ahí encontramos información desde el punto de vista etnobotánico. Entonces puede ser desde esa perspectiva, digamos, histórica. También puede ser una perspectiva mucho más actual y también en ese contexto, bueno, pues es por ejemplo, entender el uso de plantas medicinales, el uso de las plantas comestibles, el desarrollo, la propagación de las plantas en los diferentes sistemas agrícolas, ¿no? Como la milpa, el cafetal, los huertos familiares. También otro tema también muy interesante que actualmente está, digamos, retomándose por la importancia que tiene para entender muchos procesos en la evolución de las plantas bajo el manejo del hombre, especialmente los estudios sobre domesticación de plantas, ¿no? Digamos, el caso más renombrado es el caso del maíz. Sin embargo, en México hay muchas plantas que se están domesticando bajo diferentes sistemas agrícolas, bajo diferentes grupos humanos, y precisamente esa variación en la condición del grupo humano, el ambiente, el clima, la altitud, todo ese tipo de cosas determinan procesos muy complejos, ¿no? que realmente todavía no acabamos de entender y que son muy interesantes. Sí, por ejemplo, en el caso de aquí en México, bueno, hay varias plantas que se utilizan y que son en ocasiones parte incluso del consumo tradicional, ¿no? Por ejemplo, el epazote, ¿no? Que es bien común que la gente lo utilice, por ejemplo, para comer, para poner en los frijoles, ¿no? Para cocerlo con los frijoles, a veces con el caldo de pollo para darle un sabor especial. En ocasiones, por ejemplo, también es muy común el caso del papa loquelite, ¿no? Que es muy común que la gente aquí en el centro de México consuma esta hierba y que también le da un sabor muy especial, ¿no? También hay, por ejemplo, algunos tés, por ejemplo, como el té de toronjil. También está, por ejemplo, el caso de la ruda, ¿no? Que también son plantas que tienen un uso también más como mágico religioso. Entonces, todo ese tipo de plantas que encontramos pues a veces en la cocina, en las zonas urbanas y rurales, son plantas que tienen una historia muy, muy antigua. Sí, en el caso de los estudios etnobotánicos,
Realmente, digamos, a los inicios de la etnobotánica en México, básicamente se estaban dirigidos a documentar todo ese conocimiento tradicional, ¿sí? Entonces, bueno, muchos trabajos eran sobre eso, ¿no? Listado de plantas útiles de tal comunidad, uso de plantas medicinales. Sin embargo, en la actualidad ya tiene esta información que lleva, les digo, al menos 40 años o 50 años que se está acumulando en nuestro país. Actualmente ya tiene una relevancia mucho mayor, va más allá, está trascendiendo. ¿En qué sentido? Uno de los sentidos es que, por ejemplo, muchas plantas medicinales que se han usado tradicionalmente para curar, por ejemplo, el dolor de estómago, infecciones estomacales, infecciones de las vías respiratorias, problemas de dolor de los músculos, por ejemplo. Hay varias plantas que se están utilizando, que han sido documentadas desde hace mucho tiempo, y que actualmente la diferencia es que, si bien fueron documentadas hace muchos años, actualmente ya hay estudios, por ejemplo, no sé, desde el punto de vista fitoquímico, farmacológico, en donde se están demostrando precisamente las propiedades, ¿no? Los principios activos de estas plantas, y que son de uso actual, ¿no? Mucha gente ya, en lugar de usar medicamentos, está regresando, por ejemplo, a tomar ciertos tés, ciertos ungüentos o pomadas, que realmente se está demostrando que sí tienen una función, ¿sí? Otro caso bien importante es, por ejemplo, el caso de los antibióticos. Sabemos que estamos llegando al límite en el uso de los antibióticos, ¿no? Que cada vez ya es menos el efecto que pueden tener los antibióticos en curar ciertos padecimientos, ¿no? En controlar ciertas bacterias. Y hay muchas plantas medicinales que la gente utiliza en el campo que prácticamente tienen la misma función, ¿no? Por ejemplo, a veces infecciones de la garganta, que a veces te mandan cierto antibiótico. Por ejemplo, el caso del árnica, es muy común que en las comunidades, cuando tienes dolor de garganta, la gente te da que hagas gárgaras de árnica con sal, por ejemplo, ¿no? Agua, sí, como una infusión de árnica con sal, y o sea, realmente sientes tú el beneficio, ¿no? Hay, por ejemplo, plantas que está probado, ¿no? Que si tienes un dolor muscular, te aplicas un ungüento y esa pomada funciona. Entonces, creo que son alternativas muy viables que, más que cuestionar, había que seguir indagando sobre sus propiedades y realmente volverlas a utilizar dentro de la sociedad.